En el año 80 llega el evangelio a mi aldea. Yo era ya un jovencito, me había creado bajo la religión que nos había doctrinado conforme a la doctrina de la católica, y yo defendía la doctrina. La iglesia Alfa y Omega no se llamaba Alfa y Omega, porque muchos no conocen la historia y son del ministerio Alfa y Omega. Se llamaba Apóstoles, y el Pedro Reyes era ministro de ese ministerio. Para hacer campaña, yo llegué a tirar piedras. Sí. No lo digo porque la verdad. Sí. A tirarle piedras a los hermanos que iban a hacer, que nosotros decíamos otra religión, o alguien que quisiera participar, algún testimonio o alabanza. Yo pasé y canté, andamos en campaña porque hay algo que salvar. Y quiero decirle que los demás jóvenes salieron riéndose de mí. Cuando terminé el culto, está buena la campaña, dijeron. Esa vez que yo voy a mi hermano Rafael Augusto, que teníamos una buena relación, no te detengo, pero te quiero decir algo, una revelación. Pero te voy a decir una cosa, y yo digo, eso fue de Dios. No te conviene sacar. Dale segundo que me contó la revelación. Me contó la revelación y realmente que era de Dios. Porque yo le hice. Qué bueno dejarse guiar, disfrutar de esa bendición de Dios. Yo creo que son más las bendiciones. Pues reside en Estados Unidos. Ahora estamos residiendo en Estados Unidos. Que iba pasando un avión sobre donde ellos estaban trabajando y miró para arriba y dijo, ¿cuándo? ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo cuando me subí al avión, que nos levantamos, y yo me acordé del testimonio del hermano. Dije, nunca pensé hacer esto, pero como le digo, Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros, y Él dice que tiene planes buenos para nosotros. Muchas veces los perdemos, los planes que Dios tiene para nosotros muchas veces se pierden porque no somos obedientes a lo que Él revela que si nosotros vamos con la dirección de Dios, más tarde que temprano vamos a tener la bendición de Dios. Amén, así es. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para traerles una entrevista que espero que sea de mucha bendición para ustedes. Si ustedes tienen preguntas o quieren consultarle algo a los pastores que hemos entrevistado, ustedes pueden hacer un comentario en YouTube y nosotros vamos a estar recogiendo todos sus comentarios para traerlos de nuevo. Así que en este momento vamos a presentar al pastor Silvino Maldonado. Siervo, Dios le bendiga, gracias por estar aquí, es un placer tenerlo acá. Nos visita ahora desde Estados Unidos. Entonces es un placer tenerlo acá, siervo, y esperamos pues que sea de mucha bendición. Amén, hermano. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí en su programa, vamos a hacer así, y primeramente quiero felicitarlo porque está haciendo un esfuerzo de cómo llegar, cómo alcanzar a otras personas tal vez con testimonios, con palabras que pueden servir a algunas personas que están viviendo situaciones que nosotros ya las pasamos. Amén. Entonces yo lo felicito nuevamente por su actitud y por su proyecto. Gracias, hermano. Vamos a empezar entonces haciéndole la pregunta: ¿de dónde nace usted? ¿Dónde es originario? Pues soy originario de Santa Cruz. Santa Cruz de Yohoa. ¿En qué aldea de Santa Cruz? Nací en una aldea desaparecida. Ya desapareció la aldea. Ya no existe. Desapareció el 1984, cuando su servidor tenía 20 años. ¿Y qué fue lo que pasó? 20 años, pues tuvimos, no sé si la suerte o la mala suerte, de que el proyecto del cajón, el embalse, nos alcanzó. Y fue una aldea que vivía había sido establecida en la ribera del río Yure. Entonces ahí fue cuando nosotros tuvimos que dejar ese lugar, porque fue donde hoy es la represa. El Cajón. Sí. Entonces nace. ¿Y cómo se llamaba esa aldea? Se llamaba La Ceiba Yure. La Ceiba Yure. Ceiba Yure. Por el río Yure. Okay. Estamos a la ribera del río Yure. ¿Y cuántos hermanos tiene? Pues es un número alto. Bastante importante. Sí, porque yo soy hijo de la primera relación de mi madre, y luego se separaron. Los motivos, ellos saben por qué. Yo era muy inocente para culpar a nadie, ¿verdad? Entonces se separaron, se acompañó mi papá con otra esposa, y mi mamá al tiempo se acompañó porque eran muy jóvenes. Entonces por eso yo tengo un número grande de hermanos. Creo que
si no me equivoco, somos 12. ¿Y los conoce a todos? A todos los conozco. La mayoría son por parte de mi papá. Y por parte de mamá tengo, no tan pocos, tengo 5. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando se separa su mamá de su papá? Pues yo creo que tenía 2 años, no recuerdo, no. ¿Y siempre tuvo una relación con su papá después de eso? Pues yo recuerdo que lo que recuerdo es que cuando yo tenía aproximadamente 4 años, mi papá regresó a vernos. Y yo le tenía miedo a mi papá, porque él quería, o sea, el interés de él era llevarnos con él, y lo logró. Pero mi mamá, usted sabe el amor de mamá, sí. Hizo todo lo posible y nos volvió a recuperar. Fue hasta donde él nos tenía con un tío, y de allá nos fue a traer. Robados también. Sí. Pero gracias a Dios por mi madre, alabo al Señor por mi madre, que ella tuvo el valor de hacerlo, sí, por amor a nosotros, y nos crecimos con ella. ¿Y cuántos hermanos son con ella, con su mamá? Con su mismo papá. Solo somos 2. Entonces a ellos 2 los habían llevado. Somos 2 hermanos, sí. Mi hermano mayor, que es José Jesús Maldonado, es pastor en La Cruz, Morazán Lloro, y su servidor. Sí, somos 2 hermanos. Y por cierto, parecidos. Sí. Y los 2 somos pastores. Los vamos a buscar. Sí. Entonces, ¿y cómo llega usted a la iglesia, al evangelio? Digamos, ¿su mamá o su papá iban a la iglesia, o cómo se dio esa visita a usted a la iglesia? En el año 80 llega el evangelio a mi aldea. ¿Y cuántos años tenía usted? En el 80 yo tenía 16 años. 16 años. Llegó el evangelio a mi aldea. Yo ya era un jovencito, un joven, y me había creado bajo la religión que nos habían doctrinado conforme a la doctrina de la católica, y yo defendía la doctrina católica. Sí. ¿Y cómo se llama esa aldea? Se llama La Ceiba Yure, la aldea. Entonces, es que el Cajón todavía no estaba, ¿verdad? No estaba el proyecto del Cajón. El Cajón comienza a llenar como el 84. Sí, el 84. Sí. ¿Y qué iglesia llega? ¿Andaban haciendo alguna campaña? En ese tiempo, la iglesia Alfa y Omega no se llamaba Alfa y Omega, porque muchos no conocen la historia y son del ministerio Alfa y Omega. Se llamaba Apóstoles y Profetas. ¿Y quién llegó a predicar? Llegó el hermano Pedro Reyes, era ministro de ese ministerio. Sí. Entonces, ellos llegaron a hacer una campaña y usted fue. Llegaron a hacer campaña, yo llegué a tirar piedras. Sí. No lo digo porque es la verdad. Sí. A tirarles piedras a los hermanos que iban a la campaña. Sí, porque yo era católico y era un joven, pero sentía celos que nosotros decíamos otra religión, porque nosotros no sabíamos, hablábamos de otra religión. Sí. Y para nosotros solo había una religión. Sí. Entonces, ¿qué pasó después? Después, me acuerdo que mi abuelita había muerto y yo tuve una revelación sin llegar al evangelio de Cristo. Tuve una revelación que mi abuelita, yo dormía solo en una casa, y mi abuelita
yo digo, Dios usó eso para llamarme. Tuve una relación con mi abuelita, pero no fue tanto con ella, solo escuché la voz de ella. La revelación era con el fin del mundo. Sí. Y yo quería escapar, pero cuando yo vi que es así como dice el Apocalipsis, que va a venir, que va a descender el cielo, ¿verdad? Así miré yo. Entonces, pero yo quería subir, pero yo miré que en el sueño fue un proceso rápido y me convertí y logré a escapar. Yo pude subir, ¿verdad? Como dice la palabra, que subí y fui levantado. Sí, entonces eso tocó mi alma, mi corazón. Pasé como unos 15 días que no estaba normal. Mi cuerpo estaba dormido, no andaba en los cabales, como decimos, no, que había quedado como ido, algo así pensativo. Amén, sí, porque me impactó el sueño. Y eso hizo que yo me convirtiera al Evangelio de Cristo. ¿Y cómo fue ese primer día que fue a la iglesia? Ese primer día de la iglesia, yo tenía, en aquel tiempo uno se enamoraba muy joven. Le voy a contar algo así, ¿verdad? Sí. Porque cuando Dios llama, uno olvida lo que sea. Tenía una novia y me gustaban mucho los bailes, pero fui a la iglesia a visitar, llegué formal a la iglesia y me senté. Y una prima me dijo, convertite, arrepentite, para que alabemos al Señor juntos en la iglesia. Y yo le dije, no me pasa por la mente llegar a esta iglesia. Eso, yo creo que eso el Señor, como que el Señor dijo, tengo que hacer algo, ¿verdad? Por mis palabras. Sí. Entonces cuando llega el mensaje, me acuerdo bien quién estaba predicando esa noche. Hizo el llamado. Yo no recuerdo cómo me levanté de la banca y me fui. Cuando volví, a los 5 cabales, como decimos, estaban orando por mí porque había aceptado al Señor. ¿Y quién era que estaba predicando? Por cierto, era uno que después fue mi cuñado. Ya murió mi hermano. Se llamaba Pedro. Solo le decíamos Pedrito Pineda. Pedrito Pineda. Sí. Y no me dieron tiempo. Otro día me bautizaron. Sí. Rápido, entonces. Fue rápido. ¿Y quién la bautizó? Aceptamos 3 jóvenes esa noche. Pero uno se nos escapó del río. Sí, cuando nos íbamos a bautizar, éramos 3, pero nos bautizamos 2 porque uno se nos fue. Sí, porque Salió corriendo, sí. ¿Y qué le dijo su familia al ver lo que usted...? Pues en ese tiempo en la comunidad estaba dividida. Los que apoyaban al Evangelio de Cristo y los de la religión. Era una guerra, como que si usted se convertía y era hijo de un padre católico, lo golpeaban demasiado fuerte. Yo tenía un primo que aceptó en esos días y los padres le dieron con todo, lo golpearon, sí, porque para ellos era como una traición. Sí, una traición, así. ¿Y qué le dijo a su mamá? Pues mi mamá, como ella era una mujer, o es una mujer que era como papá y mamá, se alegró porque dijo, mi hijo ya no va a andar. Porque ella sabía que yo decía que era de la religión, pero andaba haciendo igual, era normal, pues. Sí. Andaba en los bailes y en cualquier lugar, y mi mamá no le gustaba eso. Pero cuando yo llegué al Evangelio, bueno, por lo menos dijo, ya no va a andar así afuera de mí. Se alegró. ¿Y cuántos años tenía cuando usted aceptó? Yo tenía 16 años. Sí. ¿Y vivían todavía ahí? Ahí estaba con mi mamá, sí. ¿Y cómo salen de ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, el gobierno los indemnizó a ustedes para que se salieran. ¿Para dónde se fueron? Pues usted sabe que cuando hay interés de una compañía o del gobierno para
hacer un proyecto. Hacer un proyecto, a nosotros nos ofrecieron de todo. Nos decían que queríamos una casa donde la quisiéramos ir, la iban a hacer. Entonces, pues unos se resistían, otros no, pero cuando miramos que realmente era real, que si no salíamos nos iban a sacar, entonces aceptamos. Entonces la aldea se desintegró, una parte para Lloro, otros para Colón, otros Santa Cruz, y así nos esparcimos todos. Sí. ¿Y ustedes para dónde se fueron? Yo me fui ahí cerca una aldea que se llama Ocotillo, Santa Cruz. Ocotillo. Sí. ¿Y cuánto tiempo vivió ahí? Allí viví, llegamos el 84 y me salí el 2008. Sí, vivió bastante. Sí, viví. ¿Por qué? Pero le voy a explicar la razón por qué viví bastante. No estaba conforme vivir ahí, pero en 1994 el pastor que predicaba ahí, no voy a mencionar su nombre, no quiso seguir predicando por algunos motivos y cerró la casa de oración. Entonces llegó un evangelista muy querido que se llamaba Camilo Rivera. Sí, y cuando llegó ahí a solucionar el problema, llegó a mi casa y me dijo: aquí no hay nadie más que usted, a usted le toca, a usted le toca. Porque gracias a Dios, hermano Olman, Dios me ha dado, no sé, ha puesto en mi corazón siempre apoyar a los hermanos, recibirlos en mi casa. Sí, ya lo tenían afecto. Atendernos, sí. Entonces yo era muy conocido, tenía mucha relación con los hermanos que ministraban el ministerio. Entonces así me quedé yo. Y cuando se sale de la aldea, digamos, ¿había iglesia ahí donde congregarse en el Ocotillo? Había, porque venimos un grupo de hermanos y trajimos hasta el techo. Sí, hicieron toda la mudanza completa. Movimos la iglesia con todo lo que pudimos y la venimos a instalar ahí a la... ¿Y quién era su pastor? Mi pastor en ese tiempo era Carlos Redondo, se llama el hermano. Carlos Redondo, sí. Entonces, así es como usted llega entonces al evangelio bastante, digamos, temprano de edad. Sí. ¿Y cuándo usted se casa? ¿En qué año? Mire, voy a contar algo que no es para que lo haga otro. Sí. Sí. Porque estamos en un programa donde estamos hablando verdades en Dios. Y como decíamos al principio, antes del programa, le pueden servir a otros jóvenes, sí, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Surgió esto. Teníamos los planes de casarnos con mi esposa, que es mi hermana Norma. Sí, estábamos muy jovencitos en aquel tiempo. ¿Y ella de dónde era? Ella era de la misma aldea, éramos vecinos. Sí, pero teníamos el proyecto, ya estábamos hablando, yo había hablado con sus padres, ya hablando del matrimonio, pero como la aldea se desintegraba y según yo me iba muy lejos, porque era muy lejos porque yo tenía planeado irme para Colón. Sí, y en aquel tiempo era más difícil la comunicación, usted sabe, ¿no? Sí. Por lo menos no alcanzó el tiempo, pero sabe una historia. Sí. No había teléfono, no había nada y... Solo por cartas. Sí, pero para mí era como que era no sé, porque nos queríamos como novios y teníamos planes y quizás yo pensé que era que la iba a perder y le hice una propuesta no decente, sí, usted sabe, ¿verdad? Y quizás ella estaba igual en mis mismas condiciones y me aceptó. Sí, entonces así, pero luego, hermanos... Entonces se fueron juntos. No, quedamos cuando yo venía por ella. Yo volvía por ella, entonces así fue. ¿Y ella para dónde se había ido? No, ellos tenían propiedades afuera
donde él no iba a alcanzar el embalse, y tenían propiedades y tenían ganado, entonces solo se movieron a la parte más alta, porque ahí tenía sus ganados y todo. Entonces yo fui allí, por ella fui, y gracias a Dios se me acompañó esa noche, y desde entonces me sigue acompañando. Qué bueno. Logramos el propósito, pero le cumplimos al Señor, nos casamos. ¿Y dónde se casaron? Nos casamos ahí en el Ocotillo. ¿Y cuántos años tenían? Para ese entonces tenía, ya le digo, nos casamos el 88. 4 años después de haber salido. Por la ley nos casamos el 87 y el 88 en la iglesia. Sí. Sí. 3 años después de haber salido. 3 años después, sí. Sí, porque nosotros sabíamos lo que le habíamos prometido. Nos prometimos nosotros y a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí en el Ocotillo, ¿por qué se fueron para ahí? ¿Tenían familia? O... No, habían algunas personas que eran del mismo lugar y ya vivían ahí. Y así conocimos ahí, entonces eran lugares donde había mucho empleo, porque estaban decíamos en aquel tiempo, las cañeras de la azucarera, y estaban las bananeras, entonces era accesible los lugares para trabajar, sí. Y el que quería trabajar la tierra también, el gobierno nos prometió que cuando nos fuéramos nos iba a dar terreno, y por medio del Instituto Nacional Agrario nos dieron un terreno, aunque no fue muy legal, porque al tiempo nos volvieron a quitar el terreno, porque quizás por convencernos a nosotros nos dieron una tierra que no arreglaron bien legalmente, entonces la perdimos. Sí. Sí. Y ahí cuando usted llega, ¿dónde empieza a trabajar? Yo empecé a trabajar, es que a mí siempre me gusta trabajar lo propio. Sí, nunca quise trabajar que alguien me dijera tenés que entrar a las 8 y vas a salir a las 4. Lo de la esclavitud no es para mí. Llegué allí, trabajé con un italiano de mantenimiento en una hacienda, pero también porque yo quería tener el tiempo para trabajar lo propio. Yo cultivaba arroz, sí, y me iba muy bien con el arroz, sí. Entonces, cuando se trasladan al Ocotillo, ¿también el pastor se vino para el Ocotillo o era otro pastor? Ya era del mismo lugar, desde nosotros venía el pastor, sí. Entonces ahí se congregó bastante tiempo. Ahí me congregué aproximadamente me congregué casi 20 años. Sí, pastoreé 94 para 2006, más 9, 15 años. Pastoreé ahí en esa iglesia, que por cierto tengo mucha gente que me aprecia. Sí. Qué bendición. Amén. ¿Y cómo empieza usted a participar en la iglesia? Digamos, cantaba, predicaba. ¿Cuándo empieza usted a dar esos pasos en la iglesia? Pues me recuerdo la primera noche que tuve el privilegio, que aún fue allá donde nací en el Evangelio, en la aldea de La Ceiba. El pastor invitó a alguien que quisiera participar, algún testimonio o alabanza, y yo pasé y canté Andamos en campaña porque hay alma que salvar. Y quiero decirle que los demás jóvenes salieron riéndose de mí. Cuando terminé el culto, está buena la campaña, dijeron. Porque yo lo que quería era alabar al Señor, ¿verdad? Sí. Yo no me acordé que era para campaña de alabanza, sino que era para el Señor. Sí, amén. Entonces ahí empieza usted a participar. Ahí comencé y luego me recuerdo, allí prediqué también en esa aldea, y comencé a predicar. Fue muy luego. Empecé a predicar. El primer mensaje que yo prediqué fue Mateo 25.
Tengo 5 mensajes que me acuerdo que fueron los primeros 5 mensajes que prediqué. Mateo 25, el mensaje de las 10 vírgenes. Sí. Entonces, ¿y cómo usted empieza a leer la Biblia? Digamos, porque para predicar nosotros sabemos que hay que prepararse. Sí. ¿Quién lo incentivó a usted a leer la Biblia? Pues en ese tiempo eran tiempos muy, ¿cómo le digo? Ya hablamos de eso, ¿verdad? Que no era tan desarrollado como hoy, que hoy usted donde quiera compra su Biblia, la pueden dar. Y yo comencé con un Nuevo Testamento que me regalaron. Sí. No leía, que quisiera leer el Antiguo, no lo leía porque solo tenía el Nuevo Testamento. Sí. Sí. Pero antes tenía la pequeña Biblia. Una pequeña Biblia que tenía como unos 80 versículos, creo. Mi pequeña Biblia se llamaba ese librito, pero ahí comencé a leerlo. Ese librito tenía Antiguo y Nuevo Testamento, pero nada más que un versículo de cada libro. Sí. Y cuando era muy importante el tema, pues tenía más de un versículo. Pero cuando solo no eran tan conocido el tema, pero siempre dejaban un versículo de cada libro de la Biblia. ¿Y cómo en la escuela? ¿Dónde estuvo en la escuela? ¿Hasta qué grado llegó? Fue muy difícil para mí en mi niñez, porque no sé, algo pasó en la comunidad y cerraron la escuela. Cuando yo desperté en mi lugar, habían cerrado la escuela porque un profesor, un maestro, que estuvo allí como que quedó mal y nos hizo quedar mal. Él fue cometió el error, pero a quien hizo quedar mal fue a la comunidad. Entonces lo castigaron cerrándole las escuelas. Entonces cuando ya crecí, yo tenía una abuelita que era como una maestra para nosotros. Ella tenía muchos libros, nos enseñaba a escribir, nos enseñaba a leer, nos enseñaba a sumar, y así aprendimos. Cuando yo tenía como 11 años, ya abrieron la escuela en el lugar. Pero a mí me gustaba trabajar mucho. Sí, porque yo era un joven, ya un niño, pero yo sabía que no tenía papá. Yo lo tenía a mi mamá y a mi abuelita, y que yo tenía que trabajar. ¿Y con yo le quién decía a mi iba? abuelita, no se aflija porque yo voy a trabajar. ¿Y con quién se iba a trabajar? Yo trabajaba con mi hermano, comenzamos a trabajar con mi hermano. Ahí era muy bueno para cultivar la tierra y hacíamos frijoladas, decíamos nosotros. Sí, y nos iba bien, a pesar de nuestra corta edad, pues nos iba bien. Sí. Entonces, cuando ya tiene los 11 años, entra a la escuela. A la escuela, pero no estaba conforme porque yo ya me sabía lo que me estaban enseñando. Sí, yo quería que me enseñaran más. Entonces, lo que hicieron fue doblarme el tiempo en un año, porque era una escuela, no sé cómo era un programa del gobierno, porque como era un lugar, como le digo, fue una ayuda especial que llegó a la comunidad. Entonces lo que hicieron, a los que íbamos a más avanzado, en un año hacíamos dos grados. Sí. Y así pudo. Así doblé 4, o sea, 2 años, 4 grados. Ahí me quedé, porque ya no había. Yo me sentía que estaba muy grande y que ya me daba pena estar en la escuela. Sí. Que ya trabajaba también. Quería trabajar, sí. Y cuando usted empieza a predicar, ¿por qué? ¿El pastor le dijo que predicara o usted sintió predicar o cómo se dio esa? Pues yo siempre he tenido algo, hermano Olman, que yo no me niego para servir a Dios, porque yo siempre he tenido la convicción que Dios es el que hace las cosas. Entonces cuando a mí me decían va a hacer algo, yo trataba de hacerlo, pues si me salía bien o como fuera, pero yo lo que hacía era para agradar a Dios. Agradar a Dios, sí. Sí, eso es muy bonito lo que usted menciona. Yo siempre trato de decirle a las personas, digamos, yo tengo algo parecido a usted y de hecho usted fue el primero que me puso a predicar. Venga. Entonces eso siempre lo cuento yo. Bueno. Y algo como
uno crece en su juventud, a veces siendo músico, pues a uno lo que lo ponen es a cantar. Así es, así es. Entonces yo me recuerdo cuando usted, creo que fue en su casa, que usted me dijo que se predicaba. Amén. Entonces también eso mismo trato de hacer, aunque lo haga mal, pero lo importante es hacerlo, porque siempre dar el primer paso es el más difícil. Así es, sí. Pero es lo más importante, que nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios. Así es. Y no negarlo. Así es, sí, sí. Entonces eso le ayuda a que usted también pueda progresar. Sí, así es. Entonces así usted empieza a predicar. Así comenzamos a predicar en ese lugar y luego comenzamos a visitar las aldeas vecinas. Habían 2 jóvenes más, éramos 3 jóvenes que éramos como los líderes. Teníamos, no podíamos, pero teníamos valor, ¿verdad? En el Señor. Sí. Nos fuimos a unas aldeas de Miámbar a predicar. Al Buen Pastor Miámbar, a una aldea que se llamaba Chichipates y a la Laguna del Jícaro. Estábamos muy jovencitos, pero no. Bueno, en el Buen Pastor es una aldea muy grande y se llenaban los lugares donde íbamos a predicar. Sí. Ahí hay gente que tal vez creo que nos recuerdan todavía porque estábamos muy jóvenes, pero así comenzó la iglesia en el Buen Pastor Miámbar, Comayagua. Sí. ¿Y no le costó a usted dejar las cosas que hacía en el mundo cuando entra el Evangelio? Bien, buena pregunta, hermano. Le voy a contar como una anécdota. Sí. ¿Por qué? Porque a veces para el joven es bien difícil olvidar totalmente las cosas del mundo. Pude olvidar muchas cosas, pero a mí me gustaba el fútbol. Sí, entonces en una aldea vecina yo me bauticé un sábado y como le digo, acepté en la noche, otro día me bautizaron y el tercer día había un partido de fútbol. Y yo era árbitro, o sea, en aquel tiempo, antes, no sé cómo si sería árbitro, no, ¿verdad? Pero yo pitaba. Me gustaba jugar, pero también, no sé por qué me ponían a mí, si sería que podía un poquito arbitrar. Entonces fui, y sucede que cuando yo no me fui con en aquel tiempo, donde nos íbamos a bañar en un río, en el río Yuna. Y cuando llego al río no había nadie de mis amigos, nadie, todos se habían ido para el partido, para sí, a jugar a la otra aldea. Entonces yo no me bañé, sino que me regresé a la casa y me cambié y me fui para donde era el partido de fútbol. Y me recuerdo bien que cuando yo llegué ya estaban alineados para jugar, pero andaban buscando el árbitro. Llegó justo a tiempo. Sí, entonces cuando yo llego, me llamaron, yo fui al centro del campo, pero cuando ya iba llegando al centro del campo, mi corazón me estaba palpitando muy fuerte. Entonces yo me acordé, no, ya acepté al Señor, no puedo andar aquí. Y realmente que Dios usó una persona, había un tío, estaba un tío mío ahí, y cuando yo no quise arbitrar, a pitar el partido, me dijo el tío, ¿y entonces qué anda haciendo aquí? Entonces eso me tocó mi corazón, me dolió y dije, realmente ¿qué ando haciendo aquí? Entonces como pude, creo que según yo me vine como en escondidas, me desaparecí del campo y no volví a ir. Y me sirvió aquello que me dijeron, porque yo creo que fue Dios que puso en el corazón de aquel hombre decirme eso. Realmente, ¿qué anda haciendo aquí? Y tenía razón. Sí. Sí. Qué bueno que Dios siempre está para Así es, hermano. Ayudarnos. Yo creo que a veces nosotros escuchamos esas voces o tenemos personas que nos detienen. Así es. Porque yo creo que todos nosotros hemos pasado ese tipo de experiencia. Así es, sí. Que cuando Dios tiene un propósito para nosotros, pues lo que nosotros tenemos que hacer es lo que usted hizo. Así es. Digamos, entender
lo que su corazón le estaba dictando. Así es. Porque a veces nosotros pues queremos hacer las cosas aunque miremos que no esté bien, pero sin el temor a Dios. Así es. Entonces, eso fue lo más difícil. Eso fue lo más difícil, sí. Pasé eso. Pero cuando yo accioné de esa manera, yo sentí que había ganado. Porque cuando ya llegué a mi casa, yo apenado con Dios y conmigo mismo, ¿verdad? Porque parece que habían dos personas en mí. Una que me quería tener en el campo de fútbol y otra que me decía no lo hagas. Pero ese interior era Dios que me estaba diciendo no lo hagas, escapa. Sí. ¿Y por qué se bautiza tan rápido el siguiente día? Pues yo creo que era plan de Dios de hacerlo, porque yo me bauticé sin saber nada de doctrina. Solo sabía que donde yo me bautizaba en el nombre de Jesucristo, y ahí yo acepté bautizarme porque iban a bautizar a otras personas. Entonces los que habíamos quedado esa noche nos dijeron: si quieren bautizarme mañana hay bautismo. Entonces yo les dije sí. ¿Y cómo fue la relación después con sus hermanos? Al ver que usted ya era cristiano, llegaron ellos me cuenta de su hermano mayor que es pastor también. Sí. En ese mismo tiempo ellos llegan a la iglesia. Mi hermano mayor es un hombre que ha sido bien humilde, siempre él me enseñó muchas cosas, yo aprendí muchas cosas de él. Él me enseñó a trabajar, él fue como un guía para mí. Él me decía: yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces, pero esa noche creo que Dios ¿cómo le quiero decir? Lo hizo entender que lo que yo hacía era para bien de la familia. Entonces él no me regañó ni me dio nada, sino que simplemente se quedó querido. Sí. ¿Y cómo él llega a la iglesia? Más después. Él le gustaba mucho el fútbol. Sí, y yo me enojaba con él después. Cuando estábamos ahí en la comunidad del Ocotillo, él siempre seguía jugando fútbol. Y un día lo fracturaron en una aldea del Chaguitón. Sí, le cayó un hombre encima y le fracturó la clavícula. Y cuando yo vi que él venía, me acuerdo que venía montando un caballo, que en ese tiempo era caballo que salía. A las otras aldeas vecinas venía chineándose la mano, ¿verdad? Entonces él casi no quiso aprender a lo bueno. Me enojé con él y le dije: eso es lo que te gusta, ¿verdad? Aunque era mi mayor, pero yo le reclamé. Y yo tenía una Biblia bien bonita y le decía: esta Biblia es tuya, pero acepta al Señor. Si acepta al Señor, yo te voy a regalar esta Biblia. Sí, pero le costó, pero ahí llegó al Señor. Sí, y le di mi Biblia que yo usaba para predicar, se la regalé cuando él llegó al Señor. Sí. Qué bendición. Sí, entonces. Sí. Usted llegó como a abrir la puerta. Así es, sí. Y después más hermanos fueron. Después, mis hermanos que estaban más cercanos, hijos de mi madre, sí, algunas se congregan todavía. Sí, en Alfa y Omega. Qué bendición entonces, porque prácticamente vienen de una familia no cristiana y cómo se abre la puerta. Entonces ha sido de mucha bendición. Amén, así es. Y es un llamado muy especial de así Dios. Es, sí. Entonces, ya nos contó cómo llega usted a ser pastor. Así es, sí. Y yo creo que ahora voy entendiendo por qué usted acepta también el ser pastor. Amén. Y qué bonito, algo que me gusta de lo que estamos hablando, es que usted no decía no a las cosas del Señor. Así es, amén. Porque, por ejemplo, digamos, si vemos a su hermano, él tuvo que atravesar un proceso. Así es, sí. Y eso es lo que yo trato de hacer, de que nosotros como personas no atravesemos los procesos. Así es. Sino que mejor anticipadamente reaccionemos. Sí. Entonces, el hermano Camilo habla con usted y lo dejan designado. Así es. ¿Y cómo fue
¿Cómo, digamos, su esposa, su familia, cómo vieron aquello? Hermano, fue me acuerdo perfectamente que fue para el tiempo de invierno y era un lugar en ese tiempo que no había energía eléctrica, no había. Esa comunidad lo tiene una calle por en medio que la cruza todo, estaba totalmente destruida y era un invierno solo anochecía y venían las tormentas y llegamos 4 días que no llegaba nadie porque la iglesia estaba como hubieron problemas pues, porque con el pastor que estabas se habían como disgustado, entonces la iglesia había que volverla a restaurar. Pero mi esposa siempre ha sido muy especial para mí porque ella siempre me empuja para adelante, siempre me dice démosle para adelante. Entonces ella me decía vamos a hacer culto y nos poníamos a hacer el culto, hacíamos el culto y yo me recuerdo que la primera noche estábamos solitos, sí, solo con mis niños porque ya teníamos niños. Y luego entonces la segunda noche estábamos cantando y cuando abrimos los ojos habían 3 hermanos cantando con nosotros. La cuarta noche ya habían 5. Ya como a la semana ya habían como 10. Ya en el mes ya teníamos la iglesia casi llena, sí. No era un templo no muy grande, pero para lo que era la comunidad la llenábamos. Llenábamos la iglesia con los miembros que Dios logró llamar de nuevo a la iglesia. ¿Y qué sintió usted al ser pastor? Pues yo sentí primeramente alegría y luego una responsabilidad, porque el pastor cuando acepta pastorear carga con una responsabilidad. Primero tiene que ser ejemplo y tiene que hacer muchos cambios en su vida. ¿Por qué? Porque ya no va a pensar solamente en su vida ni en su familia, sino que en un grupo de personas que la palabra del Señor dice que bástale al discípulo ser igual a su maestro. Entonces yo decía, tengo que dar buen ejemplo para que estos jóvenes, estas jovencitas miren lo bueno que hay y que lo sigan. Y quiero decirle, hermano, que ya ahora yo les digo todavía que son jóvenes, pero ya son personas mayores, me llaman cuando me encuentran por Facebook, ahí están, mi pastor, cuánto lo amamos, todavía me dicen pastor. Sí, yo me alegro, me contento, hermano, porque es un trabajo que Dios lo recompensa grandemente, hermano, cuando lo hacemos de corazón. Sí, entonces sí. Ya usted empieza a ir a las reuniones de pastores. Ya empiezo a las reuniones de pastores como pastor, sí. Amén. ¿Y a dónde hacían las reuniones? En Santa Cruz Viejo. Sí. Entonces, ¿qué año fue ese en que lo dejan de pastor? Fue el 94. Sí. El 94. ¿Y estuvo ahí? Estuve hasta el 2009. El 2009. Sí, hay una generación que lo conoce. Sí. Y ahí después deja de ser pastor porque se sale del locotillo. Me salí porque yo le estaba pidiendo la dirección a Dios y por una revelación yo había puesto 3 veces la renuncia, 2 veces la renuncia y no me la aceptaban ni la iglesia ni el ministerio. Sí, pero cuando tomé la decisión la tercera vez, porque ya mis hijos estaban grandes, mis 3 hijas mayores ya se habían ido para Santa Cruz porque yo quería que estudiaran. Entonces ya estaban estudiando en Santa Cruz y mi hermano Alan, que es mi hijo, era el que le seguía a ellas. Iba al colegio, a un colegio que es en el Batey, yendo para Santa Rita, la barca hacia Santa Rita. Sí. Y habían veces que muy feo el camino, habían veces que regresaba porque se caía, se mojaba, entonces se regresaba. Y yo decía, quiero sacar a mis hijos de aquí porque yo quiero que por lo menos
vayan al colegio. Entonces así yo le pedí la dirección a Dios, siempre con el temor de Dios, ¿verdad? Pero lo que le quiero contar es que la tercera vez que yo voy a mi hermano Rafael Audulio, que teníamos una buena relación de amistad, de hermandad en Cristo, yo fui y le dije, hermano Rafael, yo fui a la casa de él y le dije, yo vengo a hoy sí, hermanito, me dice, no te detengo, pero te quiero decir algo, porque yo estaba haciendo una casa en Zacatales, de Locotillo, me venía frente al pavimento, porque decía, por lo menos mis hijos aquí se bajan, aquí se suben al bus y se bajan aquí en la casa, en el mero pavimento. Pero mi hermano Rafael me dice, cuando yo le pido que me ayudara, porque yo quería renunciar, hoy no te detengo, hermano, porque anoche tuve una revelación. Pero te voy a decir una cosa, y yo digo, eso fue de Dios. No te conviene Zacatales. Zacatales, según lo que... y me contó la revelación. Sí. Me contó la revelación y realmente que era de Dios. Porque yo le hice caso. Con mi esposa sí lidié para poder sacarla, porque ella quería vivir en Zacatales. Sí. No quería Santa Cruz. Qué bueno escuchar la voz de Dios. Sí, pero luego Dios le revela a ella que tenía que irse para Santa Cruz y le mostró hasta la casa. Le mostró hasta la casa donde íbamos a vivir, la casa que íbamos a tener en Santa Cruz. Sí, entonces así fue cuando logré yo salir de ese lugar. Sí. Hubieron lágrimas, tanto de nosotros como familia, como de todos los hermanos. Sí, tanto tiempo es difícil. Sí, así es. Sí. Entonces, qué bueno dejarse guiar, dejarse dirigir por Dios. Sí. Entonces, eso le ayuda a uno a que le vaya bien en su vida. Amén, así es. Entonces, usted ha podido disfrutar de esa bendición de Dios. Yo creo que soy un hombre que... Y mis hijos, mi familia conoce que hemos sido muy bendecidos. No, son más las bendiciones que las tristezas, porque hemos pasado muchas situaciones, pero supera el gozo del Señor, la bendición del Señor que ha hecho con nosotros. Amén. Entonces se trasladan a Santa Cruz. Nos trasladamos a Santa Cruz. Sí. Qué bendición. Amén. Entonces, ahora pues reside en Estados Unidos. Ahora estamos residiendo en Estados Unidos. Quiero decirle, hermano, que cuando yo estaba en aquella aldea que desapareció, trabajando en la tierra, un día escuché un testimonio de un cantante de Guatemala que dice que él trabajaba en el campo. No sé si usted sabe qué es piscar maíz. Sí. Y dice que había mucha pica-pica, ¿verdad? Los que saben, trabajan en el campo saben. Sí. Y dice que andaba bien pica-picado. Y dice que miró que iba pasando un avión sobre donde ellos estaban trabajando. Y miró para arriba y dijo, ¿cuándo voy a andar en un avión de ese? Pero dice que luego llegó el evangelio al lugar. Y había un hombre que era evangelista y lo puso a cantar a él. Y tenía buena voz. Y le dijo, si querés, ¿te gustaría ir conmigo a otros países? Ah, sí, le dijo, pero ¿cómo voy a ir? Sí. No te preocupes, yo te ayudo. Pues para no alargar la historia, el testimonio del hermano dice que logró sacar visa para viajar a Estados Unidos, y cuando iba en el avión miró el lugar donde él trabajaba y dice se acordó de lo que había dicho. Amén. Sí. Pues igual a mí me ha pasado, yo recuerdo cuando me subí al avión que nos levantamos y yo me acordé del testimonio del hermano. Dije, yo nunca pensé hacer esto, pero como le digo, Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros. Y Él dice que tiene planes buenos para nosotros. Muchas veces los perdemos, los planes que Dios tiene para nosotros muchas veces se pierden porque no somos obedientes a lo que Él quiere que hagamos.
Correcto, usted lo ha dicho claramente. Sí, sí. Y su testimonio lo revela que si nosotros vamos con la dirección de Dios, más tarde que temprano vamos a tener la bendición de Dios. Amén, así es. Si lo hacemos conforme a lo que Dios amén. Nos enseña, conforme a lo que Dios nos habla. Así es. Hermano. Entonces se imagina, yo creo que es un choque de amén. Uno de acordarse de aquello y estar amén. ahora en la situación así que se encuentra. Amén. ¿Y cómo están allá en Estados Unidos? No, hermano, gracias al Señor, muy bendecidos. Y ¿sabe cuál es lo más importante? Que tener a Dios, el Señor es que abre las puertas. El Señor es el que hace las cosas. Nos pone las cosas fáciles. Yo he sentido que Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Y por muy cerrada que esté la puerta, Él la abre. Sí, pero hay que ser obedientes. Hay que obedecerle a Él. Porque yo tengo muchos testimonios que contar. Y de lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Yo creo que pronto lo vamos a tener como pastor allá. Amén. Pues le quiero decir que no sé si puedo decir algo. Claro. Cuando yo me fui de acá, me negaba a volver a ser pastor. Sí, y en una oración, casi ya para irme, hicimos una oración con un grupo de mi esposa. La invitaron unas hermanas, hicimos una oración en el Marañón, Villanueva. Sí, Villanueva, creo que es el Marañón. Villanueva. Sí. Y oramos, y una hermana, sin saber lo que yo había pensado. Sí, solo mi esposa sí sabía. Se levantó y me puso la mano en el pecho y me dijo: aunque tú no quieras ser pastor, tienes un corazón de pastor. Y quiero decirle, hermano, que yo llegué a Estados Unidos el 22 de enero del 2022 y comencé a trabajar el 11 de marzo en un Walmart, en un supermercado. Y yo les contaba, hermano, que cuando entré por primera vez, puse mi pie en el umbral de la puerta de ese supermercado, dije: en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre. Sí. Y en esa misma semana, un jovencito me encontró en el pasillo del supermercado y me dice: pastor, ¿cómo está? Y yo me acordé. Sí, sí. Que yo dije, pero yo no quiero ser pastor. ¿Y por qué me está hablando de pastor? Sí, entonces le conté a mi esposa cuando llegué a mi casa, a la casa de mi hija. Le digo: mire que me pasó esto. Me dice ese Dios, ¿verdad? Que una persona sin conocerme me diga pastor. Sí. Ese Dios que le está recordando que usted es pastor. Sí, entonces realmente estuvimos congregándonos en una iglesia donde todos mis hermanos desde que llegué, a mi esposa y a mí me dicen pastor, pastor y pastora. Y eso siempre me recuerda que cuando uno estás como no queriendo hacer lo que Dios quiere que hagamos, Dios le está recordando lo que Él quiere que seamos. Sí, hay que hacerle. Amén. Hay que escuchar la verdad. Sí. Un poquito más le quiero decir, hermano Olman. Mi esposa siempre me anima, me motiva. Y ella me dice: no puede estar solo trabajando lo material. Usted tiene que trabajar lo que Dios quiere que hagamos. Comencemos a hablarle a la gente. Entonces, un día hablé con el pastor donde me estaba congregando y le dije: hermano, creo que ya no me voy a congregar acá porque Dios ha puesto algo muy especial en mí. Y quiero decirle, hermano Olman, que para la gloria del Señor comenzamos a hablar con unas personas y aceptaron la doctrina del Señor, aceptaron bautizarse en el nombre de Jesucristo y la bautizamos. Digo la bautizamos porque fue un trabajo mutuo con mi esposa. Fuimos a una montaña de Santa Cruz, California,
un río muy bonito. Allá fuimos a bautizar los primeros. Ya bautizamos los primeros. Son guatemaltecos y algún día miran este corto, pues les saludo, ¿verdad? Que son muy especiales para nosotros. Ya, esa es la congregación. Tenemos ya 3 personas y mi esposa y yo somos 5 los que nos congregamos cada sábado. Lo que usted decía al principio a mí me estaba como diciéndome algo que yo estoy viviendo, porque yo trabajo de 11 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Solo viernes y sábado tengo libre, entonces aprovechamos los días para alabar al Señor, para predicar la palabra. Amén. Bueno, siervo, entonces ha sido un placer, un privilegio tenerlo acá. Amén. Y lo vamos a seguir teniendo también. Ojalá que sí, hermano. Sí, bueno, que el Señor les bendiga a todos. Ha sido un placer estar. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bendición.